Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Libro de Números, pero como les iba diciendo, me van a acompañar al Libro de los Salmos, capítulo 105. Y en lo que ustedes están buscando, Libro de los Salmos, capítulo 105, vamos a hacer este resumen que hacemos cada semana. Vamos a hacerlo de una forma muy corta. La semana pasada comenzamos a ver ya en el capítulo 10 cómo es que el pueblo de Israel comienza su marcha, comienza esta labor de seguimiento. De hecho, decíamos que podíamos imaginarnos cómo debía de ser para el pueblo de Israel. Están sonando las trompetas, ya no es un simulacro, ¿no? Ya no es la alarma de simulacro, sino ya es algo real. Y entonces todos empiezan a recoger el campamento, empiezan a ir en pos de la nube que se está moviendo y vimos cómo es que toda esta organización de meses sirvió para que el pueblo de Israel avance de manera ordenada. Pero en el versículo 33 del capítulo 10 del libro de Números, vimos cómo es que parten del monte 3 días. Entonces, 3 días van avanzando un pueblo que ya no estaba acostumbrado, que lleva más de un año en un mismo lugar y que ahora ya está avanzando y entonces ellos comienzan a avanzar y es ahí donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Vimos cómo es que Moisés oraba al Señor cada vez que el arca se detenía, cada vez que el arca avanzaba o la presencia avanzaba, pero el pueblo de Israel ya lleva, como les acabo de decir, más de un año, ¿no? Ya año, 2 meses. Entonces, en todo este tiempo, el pueblo de Israel ha visto muchas cosas, ha también descansado en las promesas de Dios, pero probablemente también, al igual que yo, es un pueblo de memoria corta y entonces va a empezar a tener problemas con Dios. Y por eso es que hoy comenzamos con el libro de los Salmos, capítulo 105, porque es un salmo que es un recordatorio. Y entonces comienza en el versículo 1 diciendo, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenle, canten salmos, hablen de todas sus maravillas. Y eso es algo que el pueblo de Israel debía de hacer y que probablemente ha dejado de hacer en el desierto, porque están tan acostumbrados a tener a la presencia de Dios en medio de ellos, que de repente pues piensan, bueno, ya no es tan necesario, ¿no? Porque aquí está con nosotros. Versículo 3 dice, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces, de versículo 3 al versículo 6, vemos, gloríate en su nombre, que se alegre tu corazón cuando tú estás buscando al Señor, pero también que busques al Señor, que busques su rostro y que te acuerdes de las maravillas que él ha hecho. Y esto va muy de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo ahorita con el pueblo de Israel que lleva un año y meses en el desierto, pero también va muy de acuerdo con nosotros, que de repente estamos esperando que el Señor se presente con maravillas, con novedades, con milagros novedosos, obras novedosas, cuando no nos alegramos, no se alegra nuestro corazón en buscarlo, cuando nosotros no le damos gloria, no le cantamos día a día, cuando no buscamos su rostro y no nos acordamos de sus maravillas, por ende. Entonces, el salmista en el Salmo 105 comienza a relatar todo lo que Dios ha hecho y comienza a hablar sobre cómo es que Dios los libra de Egipto, cosa que el pueblo de Israel en el libro de Números tiene muy presente, porque acaba de salir hace un año y meses de Egipto
Pero en el versículo 37 del Salmo 105, vemos cómo el salmista dice, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Y esto que estamos leyendo aquí lo vemos en el libro del Éxodo. En el Éxodo se va relatando todo esto, cómo es que el Señor está con ellos, cómo es que el Señor los cuida, pero también en Números, en donde nosotros ahorita estamos caminando, podemos ver parte de esto. Versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumplieran sus leyes. Alabado sea el Señor, o aleluya. Y ahí acaba este Salmo 105. Quería empezar con este Salmo porque entonces el pueblo de Israel más adelante va a estar recordando todo esto que Dios ha hecho, pero en este momento el pueblo de Israel vamos a ver que ha caminado 3 días y esos 3 días le van a ser muy desgastantes al pueblo de Israel. Y tal vez te ha pasado que de repente Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Y cada uno de nosotros podríamos tener nuestro testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de todo lo que Él está haciendo, de cómo Él nos sacó de un lugar con mano poderosa, cómo nos sacó de los problemas, las necesidades, cómo es que Él nos ha hecho bien. Pero de repente vienen nuevos problemas, nuevas necesidades, y es más, estos problemas y necesidades hasta pueden venir porque estás siguiendo a Jesús. ¿No? Tal vez tengas problemas con personas dentro de tu familia porque, híjole, es que cómo te volviste cristiano si toda la familia es católica y hemos sido católicos desde 1500, ¿no? Entonces, vamos viendo esto y vemos que el pueblo de Israel ha obedecido, ha caminado en la voluntad de Dios durante más de un año. Y entonces, ahora sí, libro de Números, capítulo 11, versículo 1, vemos que dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Y el Señor lo oyó y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿No? ¿Qué está pasando entonces? Dios los hace moverse conforme a la voluntad de Dios y no conforme al deseo del pueblo de Israel. Y es que muy seguramente el deseo del pueblo de Israel es el mismo que el tuyo y el mío, que lleguemos ya con Cristo y lleguemos a un lugar espacioso, a un lugar tranquilo, donde corren corrientes de agua, y ya no va a haber problemas, ya no va a haber necesidades, y de repente eso nos queremos vender a nosotros mismos con el Evangelio. Cuando llego con Cristo, cuando Cristo me salva, cuando Cristo está transformando mi vida, ya al siguiente día ya todo debe de ser tranquilo, pero Dios los lleva 3 días por el desierto y entonces el pueblo se desespera. Y esa desesperación lleva a que el pueblo se queje a oídos del Señor. Y esta parte no me sorprende lo que viene después de que el pueblo se queja a oídos de Dios en el verso 1. En el mismo verso 1, después del punto y coma, dice, y lo oyó el Señor, ¿no? Eso es lo que no me sorprende. Me sorprende que el pueblo de Israel se esté quejando, tal vez me sorprende un poco por todo lo que Dios ha estado haciendo, pero lo que Dios hace ahora cuando el pueblo de Israel se queja no me sorprende. Dios los oye y me encanta eso, porque significa que Dios oye todo lo que yo digo. Todo lo que su pueblo dice lo escucha. Todo lo que tú y yo hablamos, a veces quedito, a veces en gritos, a veces en secreto con algunas personas, a veces simplemente dentro de mi corazón o de mi mente.
el Señor lo escucha, sabe. Y sabe también cuando yo agradezco a Dios y sabe cuando yo me estoy quejando. Y esto no debe de darme tanto miedo, por, porque alguien podría decir, entonces es como la canción de Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel, ¿no? En donde parece paparazzi, él todo lo ve, todo lo oye, y ya llegó a la ciudad. No, debe de darnos confianza. Tengo un Dios tan cercano a mí que me está escuchando. Y que si yo le hablara de mis dudas, de mis preocupaciones, de mis temores, si yo le hablara de mis problemas libremente y se los pusiera ahí delante, seguro me oiría. El pueblo de Israel tenía ese testimonio. Cuando estaban en Egipto, cuando ellos estaban en opresión, el pueblo lloró a Dios. El pueblo clamó a Dios. Y así es como comienza el Éxodo, con el pueblo de Israel clamando a Dios, orando a Dios, ¿no? Y diciendo, necesitamos salvación. Y el Señor los oye. Ahora en Números vemos la primera vez que el pueblo de Israel comienza a desobedecer y la desobediencia viene a través de la queja, porque están desconfiando de lo que Dios está haciendo. Y entonces Dios los oye. Y esto es hermoso porque Dios oye todo lo que yo digo, todo lo que yo hago y ve. Y ahora Dios tiene una reacción que a mi parecer es una reacción normal para nosotros. ¿Alguna vez te ha tocado estar escuchando a alguien que hable algo malo de ti? Y eso es lo que Dios está escuchando y sin merecerlo. Y entonces Él se molesta. Dice que ardió su ira. Y, y sabes, algo que la Biblia nos enseña todo el tiempo es que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Y en este momento vemos que la ira de Dios se enciende, ¿no? Arde, se enoja, pero yo me imagino a Dios controlándose y diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer para que ellos vean que sí estoy con ellos, que sí los estoy cuidando, que no han estado solos, que yo los he fortalecido, los he alimentado, no los he soltado? Y entonces debemos recordar que el campamento está cubierto, lo acabamos de leer en el Salmo 105, por una nube, ¿no? Que está cuidando al pueblo de Israel y que está refrescando al pueblo de Israel. Y entonces, esto no lo dice la Biblia, esto me lo imagino yo, que Dios, aún enojado, pero consciente y amorosamente, dice, necesito que vean que sí estoy con ellos y que de otra forma ellos ya hubieran sido consumidos por el desierto, por su pecado. Y entonces Dios quizá movió un poco la nube o movió un poco su presencia. Y, y cuando pasa eso, en el mismo verso 1 vemos que dice que consumió uno de los extremos del campamento, o sea, una orilla del campamento, ¿no? Y por eso me imagino esa parte de así, de Dios así, a ver, nube, muévete un poquito para que vean qué es sentir realmente calor alejado de mi presencia. Y entonces Dios permite que se queme o que se consuma uno de los extremos del campamento. Y esta parte es interesante porque si tú te das cuenta, Dios está mostrándole al pueblo de Israel que sí está cubriéndoles, que sí los está cuidando, a un pueblo que se está quejando. Les está enseñando que sí está mi presencia entre ustedes. Y ahora, esta parte también es interesante. ¿A quiénes es a los que afecta? Afecta a los que están en el extremo o en un extremo del campamento, ¿no? No a los que están más cerca. Y tal vez tú y yo podríamos decir, de acuerdo a lo que hemos estudiado en números, pero es que Dios les dio un orden.
Les dijo quiénes iban a ir más cerca, quiénes iban a ir más lejos, sí, pero tú escogías dentro de la tribu donde naciste, donde viviste, qué tan cerca del centro querías estar o qué tan alejado. Y en el centro, ¿qué es lo que había? En el centro estaba el arca, estaba la presencia de Dios en la nube, y entonces en el centro eh, estaban los que estaban más cerca de Dios o los que buscaban estar más cerca de Dios con las restricciones que tenían. Y en la orilla, en los extremos, estaban las personas que solamente estaban caminando y siguiendo, eh, y que tal vez ya estaban cansadas o que tal vez decían, ay, no, qué flojera irme hasta adelante, esforzarme más para ver la columna. O personas que tal vez estaban diciendo, ni va a pasar nada. Tal vez si yo me quedo atrás, la nube se va a hacer más larga. Y muchas veces tú y yo parecemos ese tipo de personas, que estamos en el extremo diciendo, pues tal vez ni va a pasar nada. Tal vez Dios va a seguir cuidándome si yo dejo de hacer cosas que Él me ha pedido, o si yo no estoy tan cerca, si yo no me congrego, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, ¿no? Y Dios a veces cuando nota esa queja o nota ese, al final Dios ni me está cuidando. Y si Dios no me está cuidando, pues entonces, ¿para qué le sigo? ¿Para qué le obedezco? Puede ser que nos dé esos periodos en donde de repente un poquito, ni siquiera mucho, un poquito, vemos cómo es que retira solamente la nube. Ni siquiera es que Dios diga, ahora sí los voy a consumir con fuego. No, tal vez un poco retiró la nube, retiró su presencia y empieza a arder uno de los extremos del campamento. Vamos al verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y esta parte es también bien interesante porque entonces primero el pueblo se está quejando, yo me imagino los de las orillas también quejándose más. No sé, esta parte sí es mucho mi imaginación, ¿no? Pero la gente quejándose y de repente empieza este fuego y el pueblo corre a Dios o corre al representante de Dios entre ellos, ¿no? Dice el verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, o sea, le gritó a Moisés. Los de que estaban en el extremo, los que estaban en la orilla, que decían, ah, bueno, tal vez ni pasa nada si sigo a Dios, o es que ¿por qué tengo que caminar? Ya son 3 días caminando, obedeciendo la voluntad de Dios, debería de darnos un descanso. Ahora empiezan a gritarle a Moisés, Moisés está quemando el campamento. Moisés, mis cosas, mi tienda. Empiezan a notar que necesitan de Dios. Y Moisés ora al Señor, ¿no? Y esta parte, el fuego se extinguió. ¿Quién es el que extingue el fuego? Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Entonces, vemos cómo es que Dios, a pesar de estar molesto con el pueblo, tiene cuidado del pueblo y el pueblo sabe perfectamente que Dios lo cuida, pero aún así a veces se le olvida, ¿no? Y en este caso se le había olvidado y se está quejando y entonces el fuego se extingue gracias a que hubo alguien que oró a Dios. Y ahora nosotros podemos recordar aquí lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando tenemos queja, debemos también traer a la memoria por qué es que Dios está con nosotros. ¿De dónde me ha sacado? Tal vez al pueblo de Israel se le había olvidado que los habían sacado de esclavitud, de dificultad, de necesidad. Y entonces el fuego se extingue
Y dice el versículo 3 que llamó a aquel lugar Tabera, que significa quemado o incendiado, ¿no? Este lugar, cada vez que pasara el pueblo de Israel o algún judío por ahí, iba a recordar, aquí es donde se incendió o donde se quemó parte del campamento. ¿Y por qué? Porque el fuego del Señor se encendió en ellos, ¿no? Porque ellos empezaron a quejarse, pero Dios fue bueno y fue misericordioso. Y entonces Dios extingue fuegos, ¿no? Y el problema es que de repente nosotros lo tenemos como por bombero, ¿no? O sea, pues es que Dios me sacó y es su responsabilidad. Entonces, si yo soy de Dios, Él me hizo, es su responsabilidad sacarme del problema en el que yo me metí, ¿no? Y no es así. Dios no es un Dios apagafuegos o tapa agujeros, como dicen en algunas ocasiones. Dios es Dios. O sea, Él es el creador de todas las cosas, todo lo que quiso ha hecho. Y entonces debemos de recordar eso y de recordar su obra por nosotros. Recordar que cuando Él extingue el fuego, Él está obrando en misericordia por su pueblo, a pesar de que el pueblo es renegado, a pesar de que el pueblo es quejumbroso, Dios tiene misericordia. Y lo mismo ha pasado con nosotros. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Y en esta carta, el apóstol Pablo va a estar hablando de cómo es que nosotros que de repente tenemos muchas quejas sobre cuestiones terrenales, carnales, necesitamos hacer que mueran estas quejas sobre o estas dudas, porque muchas veces mi queja sobre Dios y sobre lo que está haciendo es porque dudo. El pueblo de Israel estaba dudando a dónde lo lleva Dios, ¿no? Entonces, versículo 5, capítulo 3 de Colosenses dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y ya viene esta lista de vicios: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, ¿no? Entonces vemos, todo esto probablemente todavía lo trae el pueblo de Israel en medio del desierto, a pesar de haber caminado en un año y meses de milagros. Verso 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos qué es lo que sí tenemos que hacer cuando estoy en dificultades, cuando estoy en dudas, como el pueblo de Israel caminando en el desierto en dificultades. No debo de quejarme, sino que debo de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo. Y ese nuevo hombre del cual me estoy vistiendo es Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, vamos al verso 12 de Colosenses 3, va a decir, vístanse pues como de escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y a veces no nos vestimos de todo eso cuando estamos en prueba, porque estamos vestidos del viejo hombre, de ese hombre que tiene dudas, que tiene temores, que tiene queja, que miente, que blasfema, que se queja, que tiene pasiones desordenadas. Y Dios dice, espérense, vístanse de una forma distinta, vístanse como de escogidos de Dios, de santos, de amados.
Pero no solo eso, sino que también deben de apoyarse. Y vamos al verso 13. Soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo les perdonó, así también hacedlo ustedes. Y esta parte de la manera en que Cristo les perdonó, háganlo ustedes. Si tienes queja contra otro. Y probablemente el pueblo de Israel estaba teniendo queja contra quién? Contra Dios, contra Moisés. Y a pesar de que se está quejando contra Dios, contra Moisés, Dios y Moisés les responden en el momento en el que lo necesitan. Y tú y yo necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados e imitar esto, soportar unos a otros. Cuando de repente tú sabes de alguien que ha estado hablando mal de ti, cuando de repente tú sabes de alguien que ha estado haciendo cosas malas en tu contra, el Señor te llama a soportar. El Señor te llama a tener cuidado de las personas. El Señor te llama a no quejarte de lo que Dios está haciendo. Y a veces déjame decirte que yo sí me quejo. No a veces. Mi oración durante los últimos 25, 30 días delante de Dios, y hace rato hablaba con alguien de eso, ha sido, Señor, y empieza la queja. Dios, y empieza mi queja. Y tal vez te pasa a ti también eso. Es que yo no creo que merezca esto, es que yo no sé por qué me toca esta familia, es que yo no sé por qué el pastor es tan malo, no sé, o sea, puedes poner ahí cualquier cosa y es que de todo nos podemos quejar. Señor, hace un día muy soleado y estamos a 32 grados. Qué horrible día. Señor, está nublado. Estamos a 17 grados. No voy a poder lavar ropa. Qué horrible día. ¿No? Y de todo podemos quejarnos. Y la queja viene cuando de mi corazón se desaparece todo lo que Dios ha hecho en mi pasado y que me ha traído a caminar con Él. La queja aparece cuando yo me estoy olvidando de quién es el que está caminando conmigo, cuando me estoy acostumbrando tanto a la obra milagrosa de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que ha pasado en Israel durante este año y 2 meses? El Señor los sacó de Egipto con mano poderosa, hubo plagas, el Señor los guió, abrió el mar, pasaron por en medio del mar en seco. Después el pueblo se queja, Señor, no hay comida. Y entonces Dios les da codornices, y eso lo podemos ver en el Éxodo, capítulos 14 al 17. Y luego se queja el pueblo, Señor, no hay que tomar. Y el Señor les da agua. Y luego el Señor todavía les da el maná, ¿no? Entonces vemos el maná, algo que es diario, que solamente los viernes recogían para viernes y sábado, pero que del diario era un milagro para sus vidas. Y ahora viene una pregunta grande para nosotros. ¿De qué te estás quejando hoy? ¿Y de qué te estás olvidando? Porque probablemente mis quejas son más, sí, mis quejas son más que mis agradecimientos, ¿no? Me estoy olvidando de todos los milagros diarios que Él hace en mi vida. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado a ellos. O sea, yo ya estoy acostumbrado a ver su misericordia en mi vida, tal vez tú en tu matrimonio, nosotros en nuestra familia, nosotros como iglesia ya estamos acostumbrados a, mira, el pastor prepara, los hermanos de la alabanza preparan, y entonces pues ya es bien sencillo. Pero esta parte a veces se nos olvida que es un milagro que estamos caminando al lado de Dios. Que no hemos sido consumidos por pura misericordia. Y entonces,
Dios apaga el incendio y yo podría decir, "Uf, ya se acabó, el pueblo ya recordó que Dios es bueno, que Dios está con ellos y que Dios los está cuidando". Como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos un problema y de repente clamamos a Dios, oramos juntos como iglesia, oras con tu familia, el Señor obra en misericordia a nosotros y ya, se apagó ese fuego y dices, gracias Dios, pero vamos al verso 4, porque te digo, yo ahí podría decir, ya se acabó, pero verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 4 es la cúspide de la queja y desconfianza del pueblo de Israel a Dios por haber caminado 3 días, por haberlo seguido 3 días. Y es que a veces pensamos que escoger el camino de seguir a Jesús va a ser corto, ¿no? Va a ser bien rápida, así toda la transformación va a ser corta y no es cierto. O va a ser sencilla. No, ya estoy en Jesús, entonces esto es como el camino rápido. Pero la Biblia nos enseña que es la puerta estrecha, que es un camino difícil. Entonces, tú y yo debemos de tener conciencia de eso, pero también vemos que en el verso 4 se dice que hubo gente que se había mezclado con ellas, con el pueblo de Israel, gente extranjera, gente que no era del pueblo de Dios, y debemos recordar Éxodo 12 cuando salen, pues hubo gente que maravillada por lo que Dios había hecho, se fue con ellos, y entonces esta gente dice que tuvo un vivo deseo. Y yo me puse a pensar, ¿qué es un vivo deseo? ¿No? Y este es un deseo eh, impetuoso, un deseo salvaje, así eh, eh, insaciable. Entonces, esta parte es bien interesante porque entonces vamos a ver que gente que no conocía de Dios de repente empieza a tener deseos de lo que había en el pasado, pero no solamente gente que no conocía de Dios o que lleva poco tiempo caminando en las promesas de Dios, sino también aquellos que están más cerca o más firmes, que son los hijos de Israel. Y estos hijos de Israel vuelven a llorar como en el Éxodo, y cuando, es que no tenemos, primero lloran y claman porque son esclavos. Luego ya cuando son liberados, lloran y claman porque no tienen comida, porque no tienen bebida. Y llevan recibiendo, como veíamos ahorita, ya 1 año y meses, 2 meses de maná. Y entonces lloran y su lloro es por quién nos diera de comer carne. Y esta parte, a veces tú y yo nos lamentamos o nos quejamos por lo que no tenemos. ¿Quién me diera esto que quiero? Y tenemos un vivo deseo, un deseo insano, insaciable de tener lo que tal vez en otro tiempo tuve cuando yo no estaba en Cristo. Es que cuando yo no estaba en Cristo había cosas más fáciles de obtener. Podía obtener gozo de formas más sencillas, podía obtener alegría de formas más sencillas, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se dan cuenta que ellos no le están pidiendo a Dios? Ellos están quejando de Dios. Y de hecho, están descartando a Dios. Porque están preguntando, bueno, en este caso están exigiendo, si te fijas en tu Biblia, está con signos de admiración. ¿Quién nos diera de comer carne? O sea, están exigiendo a alguien que les dé carne. ¿Por qué? Porque el que les está proveyendo no les provee carne.
no lo creen capaz. Y a veces pasa eso. ¿Quién me proveerá gozo? ¿Quién me proveerá paz? ¿Quién me proveerá esperanza? Y estás esperando paz de tu trabajo, estás esperando paz de la política de tu país, estás esperando paz de muchas cosas, estás esperando esperanza de un diagnóstico médico, esperanza de que un día llegue uno de tus familiares que sabes que está mal y te diga, hey, mira, milagrosamente me salvé, pero no estás yendo a Dios y decirle, Señor, tengo este miedo, esta duda, este temor, tengo esto que me está moviendo todo el tiempo mi cabeza. Y es que este capítulo empieza con queja y sigue con queja de parte del pueblo, descartando a Dios. Y entonces, en el verso 5, empiezan sus recuerdos. Nos acordamos. ¿Sabes? Muchas veces cuando tú y yo estamos muy deseosos de algo que ya hemos probado en el pasado y que Dios no nos ha dado en el presente, podemos empezar a acordarnos. Pero era bien padre, pero era bien bueno. Y me encanta cómo empiezan a recordarse porque hasta a mí se me antoja. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Y qué quiere decir eso de comer pescado de balde? No quiere decir que lo calentaban en un balde o en una cubeta, ¿no? Quiere decir que casi sin esfuerzo o que gratis. Y es que cuando bajaban las corrientes del Nilo en Egipto, ellos podían agarrar pescados muy fácilmente y el pescado era abundante en Egipto. Entonces ellos podían sin problema, cuando bajaban las corrientes, ir y comer pescado. De hecho, la dieta de Egipto llevaba mucho pescado en ese tiempo. Entonces, a eso se refieren. Comíamos pescado y casi de gratis. Comíamos pepinos, dice los melones. La traducción Reina Valera dice los melones. Hay otras traducciones que ya están más cercanas y dicen las sandías. ¿No? Y a poco en tiempo de calor tú no has querido una rebanada de sandía. Y si me dices que no, dime cómo hacerle, porque a mí me encanta en tiempo de calor, así una rebanada de sandía bien fresca y morderla, ¿no? Así, si se puede, la sandía completa, no importa así que me escurra todo, pero así comerla fresca, rica. Eh, Ay, se me antojó. Pero, o sea, ellos se están acordando así y están teniendo ese antojo. Y a veces tú quieres hacer eso. Es que antes yo hacía las cosas chuecas y ahora Dios ya no me deja hacer las cosas chuecas. Y entonces, pero qué fácil era hacerlo chueco, pero qué sencillo era hacer las cosas mal. Y se siguen acordando y dicen los puerros, las cebollas y los ajos, ¿no? El ajo que le da tanto sabor a la comida. ¿No? Y ellos dicen, ah, sí, le daban mucho sabor. Las cebollas no eran como las cebollas que nosotros tenemos, que las cortas y luego empiezas a llorar como Magdalena. Las cebollas eran cebollas dulces, entonces podían morderlas y comerlas. Y en el verso 6 vemos que dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¿Y te ha pasado eso? Que de repente te acuerdas de todo lo que tenías y todo lo que tenías era bueno. Y ahora ves la obra de Dios en tu vida. Y ellos están diciendo, mi alma se seca. Nuestra alma se seca, solo vemos maná. Y ahora viene una pregunta más para nosotros. ¿Te ha pasado como al pueblo de Israel que solamente ves las cosas buenas que perdiste? Porque el pueblo de Israel aquí no está recordando las cosas malas que perdió. No está recordando que eran esclavos. No están recordando que podían ser asesinados injustamente en cualquier momento. No están recordando que para que ellos pudieran tomar peces de balde seguramente tenían que andar escondidos. No están recordando todo lo que realmente era vivir en Egipto. Solamente están recordando lo que quieren, lo que su vivo deseo
su carne en vivo, vamos a decirle, les está haciendo recordar, ¿no? Ah, es que teníamos y sabía y sí, pero acuérdate, y eso es algo bien importante para nosotros hoy. Tal vez solamente estás viendo la obra de Cristo y la obra de Cristo te parece insatisfactoria en tu vida todavía, pero es mejor que lo que tenías antes. O sea, es mucho mejor que las sandías que tenías antes, es mucho mejor que la carne, que el pescado, que los puerros, que los ajos, pero no, a veces no nos acordamos de eso y solo nos acordamos de lo que queremos acordarnos. Y entonces ellos están quejándose y dicen, solo este maná ven nuestros ojos. Y fíjate, verso 7, y era el maná, ya sabemos más o menos la descripción, ya la hemos leído en Éxodo, pero vamos a verla de nuevo. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en los molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Vamos a detenernos en este verso y ya vemos entonces nuevamente la descripción de este maná, que ellos se están quejando. No vemos nada más que maná. No, no hay puerros, no hay melones, no hay pepinos, no hay pescado. El pescado lo recogemos de gratis, lo recogíamos de gratis. Pero vamos a empezar del verso 9 hacia arriba. Dice el verso 9, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Era más difícil agarrar un pez en el Nilo que recoger maná en el desierto. Y el maná traía así, todo lo que necesitaba el pueblo de Israel para sobrevivir en el desierto. Ahí estaba en el maná, guardado. O sea, si comías maná, asegurado que sobrevivías, ¿no? Entonces, ahí está. Verso 8 dice que el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en la caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y ya hemos visto que sabía como a miel, como dulce, y aquí dice que como aceite nuevo. Y algo bien interesante en esto es, si tú te das cuenta, ya que tú recogías tu maná, el maná de tu familia, llegabas a casa y las mujeres me van a entender en esto. A mí me pasa porque pues yo me tengo que hacer de comer seguido, ¿no? Y hay veces que con mi hermana nos preguntamos los dos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer de comer hoy? La semana pasada Abril me decía, hay un grupo de WhatsApp, y esto yo no lo sabía, pero ella me lo comentó, que se llama ¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿No? O de Facebook, no me acuerdo, pero me dijo que era un grupo en una red social que se llama así y que la gente sube fotos de lo que van a hacer de comer o de la comida que hicieron un día antes para que los demás se ayuden a saber qué hacer de comer. Y por eso decía, las mujeres me van a entender más, porque probablemente a ustedes como mujeres, como mamás o amas de casa, a veces les toca más esta parte, ¿no? En donde ya no sé qué voy a hacer, pollo, res, pescado, y dices, es que ya no tengo ideas. ¿Por qué? Porque tienes diferentes cosas, sabores de temporada, etcétera. Y lo mismo pasaba con el maná, aunque el pueblo de Israel no lo veía. Vamos a leer otra vez el verso 8. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. Una forma como era, molido. Lo hacías harina, ¿no? Otra, lo majaba en morteros, lo machucabas. Y no sé por qué de repente esta idea del maná eh, el maná viene a darme la idea, mejor dicho, de que podía ser como la soya. Hay tantas cosas que hacen con soya que a veces me sorprende. ¿Has probado una hamburguesa de soya? Yo sí.
¿no? Y a veces, cuando la gente la prepara bien, ni te das cuenta de que es soya, ¿no? Y dices, ah, sí sabe a carne. Eh, entonces, se podía moler, se podía machacar. Mismo verso 8, lo cocían en caldera, ¿no? Entonces, se podía hacer caldo o sopa. Ay, ¿qué hiciste de comer hoy? Sopa de maná, ¿no? O maná con crema, o maná en caldo. Eh, Tenemos eso. También se podía hacer tortas de él y su sabor era como de aceite nuevo. ¿Por qué es importante este sabor como de aceite nuevo? Porque el aceite para el pueblo de Israel era algo que refrescaba. Tal vez tú y yo ahorita lo pensamos y decimos, ay, no aceite y con calor no inventes. No es como la mamá que hace caldo de res cuando hace mucho calor. Eh, pero no, de lo que está hablando el relato de Números es de que refrescaba comerlo. Y el pueblo de Israel se está quejando del maná, del milagro que Dios les da día con día sin que ellos tengan nada que hacer. Y dicen, nuestra alma se seca. Y entonces eh, vemos cuál es el corazón del problema de la queja del pueblo de Israel en el capítulo 11 del libro de Números. Y el corazón del problema, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es el corazón del hombre, que se están quejando porque Dios les ha dado, porque Dios los ha liberado, porque Dios los ha cuidado y porque no es de la forma en que ellos quieren. Y ese es el evangelio. El evangelio no es a mi forma, el evangelio es a la forma de Dios. Y muchas veces si yo me alejo de estar con Él, si yo me alejo de orar, de buscar, de leer, voy a empezar a quejarme y voy a estar propenso a que se queme mi parte del campamento. Voy a estar propenso a que Dios en su ira me deje ver cómo es que sí está cuidándome. Y entonces, verso 9, ya lo leímos, verso 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y hoy vamos a llegar hasta aquí, pero en el verso 10, fíjate, Moisés escucha al pueblo, a un pueblo que llora por sus familias, o sea que todas las familias, todos en sus tiendas estaban llorando. Lo que empezó con una queja pequeña, terminó con una queja de todo el pueblo, llorando cada uno a la puerta de su tienda, teniendo la presencia de Dios en medio de ellos. Y empezaron a quejarse y a dejar de ver todo lo bueno que Dios estaba dándoles. Y todos están llorando. Y entonces ellos lloran porque Dios no los hace felices, porque no les faltaba realmente comida, no les faltaba cuidado de Dios, pero ellos no estaban viéndolo de la manera en que a ellos les gustaría tenerlo. Ellos querían tener lo del pasado, pero ya no se puede, porque ya no es a nuestra forma, ya no es a mi manera. Y la pregunta más grande para mí esta semana en este estudio fue esa: ¿por qué me sigo quejando? ¿Por qué sigo olvidándome de todo lo que Él está haciendo? Y es porque a veces estoy tan lejos de encontrarme con Él o estirando su gracia a ver hasta dónde la nube me cubre, que dejo de lado el poder ver que yo debo de estar cerca y que Él sigue bendiciéndome, que Él sigue teniendo cuidado de mí y no a la manera a la que yo quiero, gracias a Dios.
porque me está protegiendo aún de mí mismo. Imagínate que el pueblo recibiera todo lo que quiere. Si de por sí es un pueblo necio y berrinchudo, ¿cómo sería entonces? Imagínate recibir todo lo que quieras. No sería Dios, sería mi títere. Y Dios no es títere de nadie. Dios es Dios y vino a salvarnos, aún de nosotros, de nuestros corazones malvados. Y Él está obrando en nosotros. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo, y cuando Cristo apareció en nuestras vidas y se presentó, tú y yo dijimos juntamente con Pablo lo que le escribe a los Gálatas en su carta en el capítulo 2, verso 20. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. Entonces, ¿qué es lo que ahora pasa en nuestras vidas? Vivimos en la fe del Hijo de Dios. Tal vez estás teniendo un tiempo bien difícil en casa. Tal vez estás teniendo un tiempo bien difícil en el trabajo, en la familia, tú mismo, con todo lo que estás pasando y le estás preguntando a Dios, o tal vez te estás quejando. Y hay estas dos respuestas, ¿no? Preguntarle a Dios o quejarte. ¿Qué me vas a enseñar, Dios? ¿Cómo salgo de esta, Señor? Ayúdame, sácame. O la otra, antes era todo mejor. Antes era mucho, mucho mejor. Porque sí refrescaba mi alma con lo que hacía. Y la próxima semana vamos a ver cómo Dios le responde al pueblo, pero también a la queja de Moisés. Porque después en el versículo 12 vamos a ver, bueno, versículo 11, perdón, vamos a ver cómo es que Moisés, al igual que el pueblo, empieza a quejarse. Pero Dios es tan bueno, tan fiel, que a pesar de nuestras quejas, tiene misericordia y sigue guardándonos y sigue restaurando y sigue salvando. Y, y amo eso. Entonces, si hoy tienes quejas delante de Dios, yo te sugeriría, cambia tu queja por oración. Es bien distinto. Cuando tú te quejas de alguien, no estás haciendo realmente nada, solamente estás criticando. Pero cuando tú platicas con alguien y dices, oye, he visto esto y no me ha gustado, probablemente vas a obtener algo mucho mejor que la queja o que una respuesta de queja. Cuando tú oras a Dios y dices, Señor, no estoy entendiendo nada de lo que me está pasando, Dios es misericordioso, porque Dios oye. Te va a oír en tu queja y te va a oír en tu oración. Y Él no deja oración sin ser respondida. Él tiene cuidado en nosotros. Entonces, el día de hoy podemos estar seguros de eso y podemos seguir quejándonos o acercarnos a Él y orar. Y por cierto, me acompañan a orar. Y Señor, en esta noche te agradezco por este tiempo juntos, porque pudimos estudiar parte de este capítulo 11 del libro de Números y porque conoces nuestros corazones. Y probablemente el mío no sea el único que ha estado quejándose delante de ti, quejándose de todo lo que está pasando, quejándose tal vez de que no entienden, quejándose tal vez de las circunstancias, de todo lo que vivimos. Y Señor, ayuda a nuestros corazones quejumbrosos para que puedan recordar de dónde han sido sacados. Y para que nuestro anhelo no sea la carne, no sean los pepinos, no sean las sandías, sino sea el poder verte y saber que es más refrescante y más seguro el estar contigo que en donde estábamos. Señor, ayúdanos a ver que tú eres mayor que cualquier otra cosa y que en lugar de quejarnos podamos acudir a ti en oración, en alabanza, recordando todo lo que tú haces,
recordando todo lo que tú eres. Te pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.